Buenos días. Gracias. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a las entrevistas correspondientes al estado de Sinaloa. Don Martín Alfonso Insunza Gutiérrez. Sus órdenes. La consejera electoral Beatriz Galindo. Sí, mucho gusto, el consejero José Roberto Ruiz y un servidor, consejero Ciro Murayama. Tenemos el gusto de recibirlo esta mañana para conversar con usted, una vez que ya acreditó sus conocimientos en la materia electoral, en el examen que se diseñó para tal fin, y que también demostró su capacidad de argumentación en el ensayo, que también forma parte de las pruebas contenidas en la convocatoria. Sí. Lo que ahora queremos hacer es tener la oportunidad de ampliar nuestros elementos de conocimiento y de juicio para la decisión que vamos a tomar, claro que sí, en unos días más en el Consejo General, al conformar el Consejo General del OPLE de Sinaloa, que nacerá con esta designación. Por lo tanto, esto no es una prueba oral con respuestas acertadas o incorrectas, sino la oportunidad de conocer a la persona detrás de las notas, poder conocer algunas de sus aptitudes, de sus experiencias, de viva voz. Claro que sí. Para pues ver si en efecto usted debe de, a juicio del Consejo General del INE, de formar parte de ese consejo. Claro. Entonces, sí. Martín, permítame iniciar con lo siguiente. Usted es un profesor universitario que tiene experiencia electoral como consejero distrital, tanto de la autoridad electoral local como del IFE y del INE, ahora en este último proceso electoral y en el anterior, federales, e incluso ha sido secretario del octavo consejo distrital de un local. Así es. En Sinaloa, de tal suerte que yo quiero que nos comparta cuáles son las experiencias, si puede identificar alguna situación concreta en que como autoridad electoral se haya enfrentado a la necesidad de tomar una decisión en un momento donde hubiera conflictividad política, encono entre los actores políticos, presión de los medios de comunicación, efervescencia social. ¿Cuál ha sido alguna de las, en su ya amplia experiencia como consejero electoral, tanto del IFE como a nivel local, qué experiencia lo marca usted que le haya exigido tomar determinaciones y qué decisión tomó en ese contexto? Si nos puede recrear esa situación, por favor. Claro que sí, consejero. Una experiencia como consejero distrital en el 2007, ahí en Guamuchil, Sinaloa. Es un distrital, el 9º distrito local. Ahí hubo una ocasión en que se presentó, pues se podría decir, una problemática que ameritaba atenderla. ¿Sí? La problemática consistió en que, producto de la efervescencia política, es decir, el 2010 nosotros, el 2007 tuvimos nosotros elecciones para
presidente municipal. Y en ese contexto, en ese momento, había, sobre todo la publicidad, en los pendones y todo eso, los pendones, había problemáticas de que había un retiro, que se tenía que retirar. Entonces ahí se presentó una situación y yo era titular de la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. Nos presentaron esa problemática y la presidenta de ese consejo la acompañamos para ver, porque había partidos políticos y ya, sobre todo simpatizantes que no querían que se les retirara. Y el retiro era porque se presentó una situación de que esa publicidad violaba algunos elementos del reglamento de publicidad. Entonces, en esa ocasión sí fue algo que se presentó tenso y tuvimos que interactuar con las personas porque estaban retirándose los pendones y había personas que no querían que se retiraran esos pendones. Entonces ahí sí yo tuve que comentar con las personas que estaban queriendo, pues sobre todo impedir que se retirara. Esto de retiro obedecía un mandato de una sentencia, más de nada de una resolución de una autoridad jurisdiccional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es cuando nosotros tenemos que cumplir con ese mandato de la sentencia. Entonces, ahí sí, nosotros, el órgano local, la autoridad local en Sinaloa, nos había a nosotros, a los distritales, ordenado de que no se retirara hasta conocer el resultado de la resolución. Entonces, y como había mucha efervescencia en esa elección, ¿verdad? Entonces había esa situación, se presentó esa problemática. Entonces ahí yo tuve que mediar, tuve que dialogar en ese sentido con los que estaban interviniendo, con las partes que querían que no se retirara esa publicidad, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado final? Pues el resultado fue que hubo conciencia de algunas personas que estaban ahí, que ellos me ayudaron porque eran varias personas ahí, eran alrededor como unas 17 personas más o menos, y ellos me ayudaron. Uno fue el más consciente y que yo platiqué con él y él me dio con las personas esas y le dije, ¿sabes qué? Ellos están actuando conforme a lo marca, en este caso, una resolución de una autoridad. Esos pendones están violentando una normatividad y ellos están cumpliendo. Entonces, él me ayudó, esa persona que estaba como casi como liderando al grupo, me ayudó y ya se calmaron los ánimos. Muy bien. Ahí también resaltaría de que en ese momento, por la resolución, venía en el sentido de que estaba violándose porque como un logotipo que era como de una marca privada, entonces eso era lo que no querían que se presentaran. Oiga, Sí. dado que usted tiene experiencia Sí. en órganos colegiados Sí. y en esto se delibera, Sí. es parte de nuestro trabajo permanentemente, Sí. me gustaría que usted nos recreara algún debate que le haya parecido complejo, intenso, con distintos puntos de vista entre los consejeros, también con los representantes de los partidos políticos. ¿Cuál fue ese debate y usted cómo participó? Uno que recuerde así la discusión más difícil que le tocó, le ha tocado afrontar como consejero. Sí, claro que sí. Pues mire, fue en la elección del 2012, la elección federal del 2012 en el tercero distrito federal. En esa elección, ya cuando se estaba presentando al interior del consejo, la clasificación de los votos de reservados, ya se había trabajado en los grupos de trabajo para hacer un recuento. Y en ese momento, como ahí
cuando en los grupos de trabajo dejaban algunos que tenían duda de si era válido o no era válido el voto, para que se presentara ante el pleno, que es el que tiene la autoridad para resolver. En ese momento, ya cuando se hizo ese recuento, llegó al pleno pues una boleta electoral, un voto, que había mucha duda. Empezaron a ver todos los integrantes del consejo, y yo cuando miré la boleta yo dije, este voto es válido, según el criterio que yo pienso que reúne el requisito para ser válido ese voto. Pero había otros participantes del consejo que decían que no, que ese voto ese voto debería anularse. ¿Cómo era? El voto venía en la boleta y venían todas las opciones, los logos de los partidos, y el ciudadano cruzó todas las marcas, usa una X al PRI, PAN, PR, y los cruzó toditos, y le puso a cada uno de ellos, le puso no, 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 y a uno le puso sí. Entonces, yo dije, pues él está discerniendo para emitir su voto. O sea, él se fue cruzando todos y no, hasta que dijo, sí. Entonces, ese fue el criterio que yo usé, pero en el consejo era voto nulo. Entonces, ahí sí, hasta inclusive algunos consejeros en las deliberaciones decían, ese voto es nulo, y argumentaban. Entonces, bueno, pues ya cuando se tomó la discusión, ya a la hora de tomar el acuerdo, para esto cuando yo argumenté mi postura, yo afortunadamente traía ahí un manual que nos habían dado de algunos criterios, y venía venía ahí de unos criterios que emitió el tribunal para decir estos votos son válidos. Y yo lo presenté, miren, se parece a este que está aquí. Sin embargo, entonces, a la hora de tomar la decisión, algunos consejeros me apoyaron, en este caso, pues, la postura que yo estaba planteando, y fue cuando se logró ese voto ser válido. Aunque parezca insignificante un voto, pero ahí mi postura fue relevante para decir, ese es mi criterio, y yo digo que esto es como debe proceder. Y afortunadamente, el pleno del consejo sí, pues apoyó la postura que yo estaba argumentando, ¿no? Muchas gracias, Sí. Martín. Le cedo la palabra a la consejera. Gracias, consejero. Buenos días, Martín. Buenos días, consejera. Usted ha participado, como ya se comentó aquí, en varias ocasiones como consejero electoral, sí, en órgano federal y en órgano local. Sí. Yo quisiera que nos comente por qué ahora pretende y quisiera formar parte del órgano local electoral en Sinaloa bajo este nuevo esquema derivado de las reformas constitucional y legal. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué quiere incursionar en este nuevo órgano? ¿Y para qué? Es decir, ¿qué aportaría usted al organismo electoral? Bien, pues sí, yo tengo experiencia electoral en órganos locales y federales, también profesor universitario, y gran parte de mi vida laboral también la he pasado en colegio de bachilleres. Es un colegio de bachilleres de Estado de Sinaloa, más de 20 años. Ahí en el colegio de bachilleres, voy a hacer nada más un pequeño comentario, ¿no? Allí en el colegio de bachilleres, yo, dentro de mis actividades, yo era supervisor académico. Se nos pidió de que liderábamos un proyecto de trabajo que se llamó Formación de Equipos de Trabajo. Esa fue una experiencia para mí muy importante, porque se estaba aplicando una metodología que tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿sí? Esa metodología, el Centro de Ciencias de Sinaloa es el que coordinaba en aquel momento ese concurso, porque era un concurso, y a mí el colegio de bachilleres, las autoridades me pidieron de que me fueron a capacitar ahí al Centro de Ciencias de Sinaloa para formar un equipo de trabajo con esa metodología. Y ya que me capacité, me dijeron, haz un equipo de trabajo, forma un equipo de trabajo aplicando la metodología
para formar los grupos de trabajo. Entonces eso fue para mí un reto y dije, bueno, vamos a aplicar todo lo que implica hacer un equipo de trabajo. Cuando me dicen, adelante, hay que hacer un equipo de trabajo, yo seleccioné a una unidad que viene siendo Centro de Desarrollo Educativo. Es una unidad donde están un grupo multidisciplinario de especialistas en el área educativa. Y ellos dijeron, en el primer momento cuando yo les propuse hacer un equipo de trabajo con esa metodología, me dijeron, pues no lo conocemos, no, le dije yo, mira, vamos haciéndolo, y yo los sensibilicé en el sentido de que, ¿por qué te parece si mejor vemos en qué consiste un equipo de trabajo? Y ya empezó a leer, empezaron a aceptar, y en ese momento, cuando empiezan ellos a interesarse de lo que es equipos de trabajo, ya empieza a haber más oportunidad para integrar el equipo de trabajo. Entonces ya esa etapa de sensibilización, dije, ya la hice aquí. Entonces, en la siguiente etapa, bueno, ¿quieren hacer el equipo? Sí, adelante. Entonces vamos entrándole. Y formamos nosotros el equipo de trabajo ahí. El equipo de trabajo se formó en una serie de etapas, duró 7 a 8 meses, es cuando se formó un equipo de trabajo para resolver un problema específico. Entonces, en ese momento es cuando yo tuve que, pues, se puede decir, aportar al interior de esas deliberaciones, porque era un grupo que estábamos formando un equipo de trabajo. ¿En qué consiste esto? Formamos el equipo, tuvimos que poner un nombre, la misión de ese equipo, tuvimos que tomar acuerdos y se formó un secretario para que hacer una minuta de las reuniones eran una vez a la semana durante 1 hora y media en horario de trabajo, ¿sí? Así como funcionan, porque si al trabajador lo haces de que fuera, hay resistencias, y en su horario de trabajo, 1 hora y media dedicarlo a esa actividad, me pareció importante, y así lo hicimos. Entonces formamos el equipo. La meta que nos propusimos ahí al integrar el equipo, como yo estaba liderando, me involucraba para que los compañeros participaran, apoyarlos en las deliberaciones. Ahí se propicia inclusive las opiniones, aunque divergentes, pero son respetuosas. Es una característica de un equipo de trabajo productivo, ¿sí? Entonces, a todas esas actividades que nosotros aprendimos en el Centro de Ciencias con esa metodología, las aplicamos ahí. Y como a los 3 meses de que iniciamos con ese equipo, es cuando ya empezó realmente a verse que el equipo iba por buen camino. O sea, porque formar un equipo de trabajo no es nomás decir, dar orden y ya, sino que ese equipo tenía la característica de, ¿verdad?, resolver una problemática. Y la problemática, así ya para concluir esta experiencia, la problemática era resolver, disminuir la deserción escolar por reprobación, ¿sí?, en los alumnos de primer año, en el plantel 26 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, de turno vespertino, en 2%. Es decir, la meta era bajarlo 2% en esos 6 meses. Eran los grupos nada más de ese plantel, era una meta alcanzable con los integrantes, y como cada quien había un psicólogo que nos ayudaba mucho para ver la cuestión. Muchos alumnos en matemáticas, el freno principal es el que le tienen miedo a las matemáticas. No tanto es de que no tengan capacidad para las matemáticas, es el freno mental para hacerlo. Y nosotros al aplicarlo ahí en ese plantel, en ese COBAES, nos dimos cuenta de eso. Muchos jóvenes a la hora de la entrevista, a la hora de ver, porque tenemos que hacer un diagnóstico importantísimo para atender todo eso y ver datos, analizar los datos de la reprobación que tuvimos en los últimos 6 años en el plantel para ver la tendencia, todo eso, analizamos datos y todo, ¿no? Entonces finalmente se logró el resultado positivo, y lo más importante aquí es que el equipo fuimos y presentamos el caso al Centro de Ciencias de Sinaloa. Bueno, a mí me queda claro Sí. que usted Sí. privilegia, ha tenido Sí. ya la conducción de grupos Sí. de trabajo, y entiendo Sí. que eso aportaría a usted a Sí, un órgano eso lo colegiado. aportaría Ahora dígame ahora. nada más brevemente para que continúen Sí. mis compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ahora formar parte del
del Bueno, organismo en Sinaloa. Yo quiero formar parte del órgano electoral precisamente para aportar pues una serie de herramientas que se pueden aplicar. Sobre todo, tenemos un reto muy importante nosotros, producto de la reforma electoral, ¿verdad?, que cambia sustantivamente el sistema de elecciones en todo nuestro país. Entonces, al hacer ese cambio, ya mandata precisamente en este caso a los órganos locales, ¿verdad? Precisamente este ejercicio que estamos haciendo aquí obedece a ese mandato de seleccionar a las personas que van a ser designados consejeros por la reforma. ¿Yo qué aportaría en concreto? Aportaría, a mí me gustaría al interior del Instituto Electoral de Sinaloa propiciar la planeación, elaborar un plan estratégico con una visión a 6 años, de 6 a 10 años. ¿Dónde estamos ubicados? Obviamente hay un diagnóstico y a dónde queremos llegar. Es decir, ¿para qué? Para tener la visión hacia en el mediano plazo que quiero ver el órgano. ¿Cómo lo visualizo el órgano yo? De aquí a 6 años más. Lo visualizo con ese plan estratégico, sí, con la metodología de la prevención estratégica. Lo visualizo un órgano ya con las reformas ahorita que estamos ahorita por implantar, ya más consolidado el órgano, ¿sí? Ahorita tenemos el reto de sacar las elecciones en Sinaloa y en cuanto se nombren a los consejeros que vayan a quedar ahí, tienen inmediatamente que ver, por la premura, ver qué presupuesto tenemos, qué es lo que existe, y si no, pues hacer las gestiones necesarias ante la autoridad correspondiente para el dinero. Sin dinero, pues no se hacen los proyectos, ¿no? Entonces, para mí suficiente. Quería agregar otra cosa más. Pero... Adelante. Sí, nada más breve, por favor. Bueno, decía, el órgano ahorita sí tiene algunos elementos positivos que podrían fortalecerse, como la educación cívica. Ahí tiene proyectos como el Teatro Guiñol con los niños, tiene Motor Joven con los jóvenes. Son proyectos que está implementando para esa vinculación con la sociedad, de promover la cultura democrática y de participación ciudadana. Entonces, hay aspectos positivos que tiene. Muy bien, sí, muchas gracias. Sí. Buenos días, Martín, bienvenido. Sí. Felicidades por estar ya en esta etapa del Muchas procedimiento. Gracias, consejero. La semana pasada estuve por allá por Sinaloa y sí. pude percibir que para algunas personas del ámbito electoral, sí, todavía está presente el debate sobre la pertinencia o no de la reforma electoral 2014 en términos de una afectación a la soberanía de los estados, de un trastocamiento al federalismo, una afectación a la autonomía de los órganos electorales locales. Aunque es un debate ya viejo, yo lo que quiero preguntarte es cuál es tu postura, qué opinión te merece en términos generales esa reforma de 2014 en esta vertiente de si es una afectación a los estados o no. Claro que sí. Yo considero que no es una afectación a los estados. La reforma del 2014, entre otros aspectos, como busca precisamente eficientar los procesos electorales y homogeneizar los criterios a nivel nacional. La experiencia del INE, ¿sí?, es muy importante. Los organismos locales en los estados obviamente funcionan de manera diferente, y en Sinaloa, donde yo he vivido los procesos electorales, me doy cuenta, y los federales también, he visto los dos órganos, me doy cuenta que tienen una mayor sistematización, tiene todo una buena organización, planeación, o sea, es el IFE. Entonces, al existir la reforma del 2014, ahora INE, pues trae como consecuencia de que se tiene que ver, ¿verdad?, con esta reforma, una coordinación muy enorme, o sea, una coordinación, un federalismo colaborativo, podría decir, ¿sí?,
entre los órganos locales, de caso Sinaloa, con la institución. Entonces nos vamos a ver vinculando con la comisión de vinculación muy directamente estrechos. ¿Por qué? Porque se tiene que tener esa colaboración institucional. Yo no veo que se vulnera la autonomía. El órgano tiene autonomía pues en sus funciones, o sea, porque así lo mandata la Constitución y las leyes locales también, ¿sí? Entonces yo no veo que exista esa vulneración a la autonomía de los estados. Al contrario, se fortalece el trabajo. Lo que se busca es unas elecciones con calidad, unas elecciones que el ciudadano quede conforme porque el órgano hizo bien su trabajo. Entonces lo que menos debemos de pensar es que el órgano no cumplió con su tarea. Lo más importante es cumplir con esa misión que tenemos. Entonces, sí. Me queda claro, Martín, Sí, y sí. en virtud de que ya mis compañeros habían preguntado más cuestiones, yo me limitaría nada más a esa pregunta y pues reiterarte las felicitaciones por estar ya en esta etapa. Martín, pues le agradecemos mucho, enhorabuena en efecto por los resultados que ha mostrado y de verdad gracias por permitirnos conocerlo, intercambiar estos puntos de vista que nos da elementos valiosos para la decisión que vamos a tomar. Muy buenos días, muchas gracias de nuevo.